guaraní justamente logra conjugar, como habíamos dicho, múltiples visiones, múltiples orígenes, y entre ellos nos encontramos con rosarinos o bonaerenses incluso, que no tienen esta tradición o este atravesamiento como lo tengo yo u otros, y que justamente buscan encontrar lo autóctono o buscan encontrar algo que la tradición argentina un poco les negó también. Esto de nuestros padres fundadores de nuestro país, de mirar a Europa, generó precisamente el olvido de todo lo que son nuestras tradiciones originarias y de la mixtura que se dio con el elemento español. Pero siempre viajábamos al Chaco, que están los parientes de mi mamá, y el guaraní siempre se habló. Mi mamá no lo hablaba con nosotros, pero lo entendía bien cuando le hablaba y contestaba en guaraní. O sea que ellos sabían. ¿Y vos por qué pensás que no te quisieron enseñar? Mi papá decía que respecto a mis hermanos, si hablaban guaraní, se les iba a endurecer la lengua y no iban a poder hablar bien el castellano, que era la lengua del imperio, digamos. Había que hablar castellano para poder prosperar. Ponen como idioma nacional, digamos el que tenían que hablar todos, lo que era en su momento también un dialecto propio de un lugar, que es el florentino, el que se habla en Florencia. Y los dialectos fueron como pretendidos olvidar, eliminar. Pero con la fuerza que tiene lo que verdaderamente es propio, nunca se pudo. Nunca se pudo. La gente siguió hablando el dialecto siciliano, como acá, toda la gente en Paraguay, en Corrientes, en la zona de Formosa, Chaco, para el norte de Santa Fe, la gente siguió hablando guaraní. Siguió hablando guaraní a pesar de lo mucho que los amenazaban, ¿no? Y entonces saben por qué se puede seguir soñando, se puede, se debe, se debe y se puede. Hacer chamamé, en realidad no lo elegimos. Hacemos chamamé porque es la música de nuestras raíces y es la música que nos representa y es la música que nos hace vivir, digamos. Es la música que nos alegra el alma y que también la entristece por ahí, pero es igual de válida. También es muy importante dentro del género esa idea de estar lejos del lugar de origen. Entonces como que fue adquiriendo muchas cosas a través de... que si se quiere por ahí serían ideas más recientes, por ahí también esa. Como que el género ya está conformado por una mezcla bastante grande. Yo vine a estudiar ciencia política. Acá me encontré con el guaraní. Es lo que le sucede a muchos de los que emigramos de nuestra provincia, de encontrarnos que necesitamos rescatar las tradiciones, muchas de las cuales se nos negó, y buscamos en la ciudad eso que nosotros necesitamos. Es como una especie de gasolina cultural que todos los provincianos necesitamos en la gran ciudad. Y bueno, lo que yo necesité en su momento era acercarme a la cultura guaraní.